Buenas a todos y a todas. El objetivo de este video es el siguiente. Nosotros en la cursada, dentro del tema de funciones trigonométricas, habíamos utilizado el círculo trigonométrico unitario, el que ustedes están observando ahora. Pero como ustedes se han percatado, en el Google Sites de la página web de la Cátedra Rosomando, les aparece una hoja de fórmula. Es la única hoja de fórmula que está permitido utilizar en el examen final presencial. En esa hoja de fórmula no aparece el círculo trigonométrico. Lo que aparece es un cuadro. Recuerden, en esa hoja de fórmula que ustedes tienen que imprimir es una sola hoja de fórmulas. Si bien es cierto, tiene dos caras, pero ustedes lo tienen que imprimir esas dos caras en una sola hoja, ¿sí? No va a estar permitido utilizar dos hojas de fórmula, no, es una sola hoja de fórmula y dentro de esa hoja de fórmulas no puede existir, digamos, ninguna modificación. Es decir, vos no puedes escribir algún apunte adicional, etcétera, no. Obviamente está permitido que ustedes tengan hojas en blanco para que puedan resolver los ejercicios del examen. Recuerden también que ahora son 14 preguntas, ¿sí? Y recuerden que todos rinden en la sede paternal. Igual, toda esta información aparece en Google Sites, ¿sí? Lean bien las condiciones para que no tengan inconveniente, por favor. Bueno, comenzamos. En la hoja de fórmulas que les aparece en Google Sites, aparece este cuadro. Vamos a aprender a utilizar adecuadamente este cuadro, ¿sí? Recordemos primero un poco cómo utilizábamos el círculo trigonométrico. A modo de ejemplo, recordemos. Seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. Recordemos cómo resolvíamos este tipo de ejercicio. Encontrar todas las x donde el seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. Voy a resolver únicamente ejercicio donde el argumento es x. Recuerden que si el argumento no es x, tienen que trabajarlo de otra manera. O mejor dicho, el desarrollo es análogo, pero tienen que tener en cuenta que al final tienen que despejar la variable x. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Recordemos que seno es la segunda componente, ¿sí? La primera componente es coseno. Ahora, tenemos que buscar donde el seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. Acá. Entonces, pi cuartos. Recordemos, el argumento lo escribís igual, ¿sí? Lo escribís tal cual y lo igualas a este ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos que el seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. Siempre empezás de este punto. Y recuerden que estamos buscando en la segunda componente porque la segunda componente es seno. En este caso lo igualas a pi cuartos, le sumas 2k pi porque estás utilizando el círculo trigonométrico. Vamos a seguir buscando si existe otro raíz de 2 sobre 2. Acá tenemos otro. Entonces x es igual a 3 cuartos por pi más 2k pi. Seguimos buscando. Tenemos que dar una vuelta completa. Este no es porque es negativo. Este tampoco no es porque es negativo y terminamos. Y lo que continúa, ustedes ya lo conocen. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros queremos encontrar todos los valores de x donde el coseno es igual a menos raíz de 2 sobre 2?
Coseno es la primera componente. Menos raíz de 2 sobre 2. Acá tenemos 1. X es igual 3/4 de pi más 2k pi. Seguimos buscando. Menos raíz de 2 sobre 2 en la primera componente. Acá tenemos otro. 5/4 de pi. Continuamos. Este es positivo, no es, porque nosotros estábamos buscando un negativo. Y listo. Esto es para recordar un poco la forma de utilizar el círculo trigonométrico. Es algo que ustedes ya lo conocen. Pero, ¿cómo vas a calcular o cómo vas a resolver estos mismos ejercicios utilizando ahora el cuadro que les aparece en la hoja de fórmulas? Comencemos. Vamos a calcular ahora seno de x igual a raíz de 2 sobre 2. Nos preguntan todos los valores de x donde el seno es igual a raíz de 2 sobre 2. Y recuerden también, chicos, que siempre se les va a dar un intervalo. Bueno, no doy más detalle porque este es un tema que ustedes ya lo conocen y únicamente quiero explicar la similitud con el círculo trigonométrico. Cuando quieren calcular el seno, ustedes van a trabajar de la siguiente manera. Va a ser una ida y una vuelta, ¿sí? Comencemos. Seno. Vas a buscar donde el seno es igual a raíz de 2 sobre 2. Comenzamos. Acá tenemos raíz de 2 sobre 2. El ángulo es pi cuartos. Un cuarto de pi es lo mismo que pi cuartos. Y le sumas, obviamente, 2k pi. Continúas el recorrido. Buscas otro raíz de 2 sobre 2 en seno. Acá tenemos otro. Es 3/4 de pi. Veamos si existe otro. Una vez que llegas a este punto que está acá, tenés que regresar. Porque recuerden que para que esto sea similar al círculo trigonométrico tiene que ser una ida y una vuelta. Pero cuando ustedes estén regresando, ¿sí? Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estás regresando, los valores van a ir cambiando. Es decir, perdón, va a ir cambiando el signo. Ya no va a ser un medio, va a ser menos un medio. Menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos 1, menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos un medio. Vamos comparando, ¿sí? Por ejemplo, seno. En la ida todos son positivos. Observen, 0, un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, etc. Pero cuando llegamos a 180, recuerden que 180 es pi, es este que está acá. Observen, cuando ustedes van regresando, le van cambiando el signo. Este debería ser menos un medio. Recuerden que es segunda componente, ¿sí? Porque estamos en seno. Ahora, acá también le cambia de signo. No sé si se está observando. Vuelvo a repetir, ¿sí? Por las dudas. En seno, cuando estamos en la ida, normal, con el signo que aparece. Una vez que llegas acá y estás regresando, le cambias ese signo. Acá debería ser menos un medio, menos raíz de sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos 1. Observen, y así sucesivamente, todos están con negativos. Es por esa razón que cuando regreso no existe otro valor de, perdón, no existe otro raíz de 2 sobre 2, no existe. En la ida solamente existen dos, uno, por eso escribí pi cuartos, y luego 3/4 de pi. Pero cuando
Estás regresando en seno, acordate que tienes que cambiar el signo para que se parezca al círculo trigonométrico. ¿Sí? A todos. Otra cosa más. Cuando ustedes estén regresando, ¿sí? Estos valores que están acá va a ir cambiando. A 5 le sumas 2 unidades. Va a ser 7/6 de pi. A 3, es decir, le sumas 2 unidades al numerador. A 3 le sumas 2 unidades, 5/4 de pi. A 2 le sumas 2 unidades, 4/3 de pi. A 1 le sumas 2 unidades, 3/2 de pi. Pero con estos tres últimos valores no encontraron una similitud. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Memorizarse esos valores. ¿Sí? Por ejemplo, al regreso, esto no es 1/3 de pi. Esto va a ser al regreso 5/3 de pi. Este no va a ser pi cuartos, va a ser 7/4 de pi. Este va a ser 11/6 de pi. Ustedes lo tienen que memorizar, ¿sí? En estos valores, si encontré la lógica, era únicamente sumarle 2 unidades al numerador. Por ejemplo, al regreso es -1/2, ¿sí? Acá tenés -1/2, pero el ángulo es 7/6 de pi. Entonces, a 5 le sumas 2 unidades, ¿cuánto te da? 7/6 de pi. Ahora, este es menos raíz de 2 sobre 2. El ángulo es 5/4 de pi. Acá tenés 3/4. A 3 sumas 2 unidades, 5/4 de pi, y así sucesivamente. Pero en estos tres últimos valores no le he encontrado una similitud. Lo que ustedes tienen que hacer es memorizarse. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con coseno. Vamos a calcular coseno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2. Comencemos. En coseno, ¿cuál es la diferencia? Lo siguiente. En coseno, a la ida se va a conservar los signos y al regreso también, a diferencia del seno. Vuelvo a repetir. En coseno se conserva el signo en la ida y en la vuelta. Comencemos. Estoy buscando menos raíz de 2 sobre 2. Este es 1, no es lo que estoy buscando. Este tampoco, porque este es positivo. Estoy buscando un negativo. Acá tenemos 1. El ángulo es 3/4 de pi. Recuerden que en la ida, tanto seno como coseno, el valor donde cae o el valor que estás buscando, el ángulo es el que te aparece arriba. ¿Sí? Este es el ángulo. Al regreso es donde los ángulos siempre van a cambiar. Bien, vuelvo al ejercicio. Coseno de x es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Buscas el menos raíz de 2 sobre 2. Acá tenemos 1. 3/4 de pi. Y este es más 2kpi. Ahora, acordate que al regreso, en coseno no se cambia el signo. Llegas acá y volvés nuevamente. Acá nos vamos a detener porque es lo que estamos buscando, menos raíz de 2 sobre 2. Pero el ángulo no es 3/4 de pi. Acordate que acá tenés que sumarle 2 unidades. 3 más 2, 5. Entonces es 5/4 de pi. Listo. Y continuamos, no existe otro menos raíz de 2 sobre 2. No existe otro menos raíz de 2 sobre 2. Conclusión, chicos. En seno, ¿sí? En la ida es el mismo signo, pero al regreso le cambias el signo. Por el cero no te preocupas porque el cero no tiene signo, ¿sí? Acá le vas cambiando el signo imaginariamente a todos. Pero recuerden, al regreso, estos valores o estos ángulos se van modificando. Acá le sumas 2 unidades al numerador, acá también al numerador, acá también al numerador, acá también al numerador. Y estos tres últimos valores ustedes lo tienen que memorizar, dado que al regreso estos tres últimos valores son 5/3 de pi, 7/4 de pi y 11/6 de pi. Ahora, en coseno, tanto en la ida como en la vuelta, no se cambia el signo es el mismo. Ahora te preguntarás, ¿y qué ocurre con los ángulos? Con los ángulos es lo mismo, tanto en seno como en coseno. Al regreso, como les he mencionado varias veces,
Acá le suma 2 unidades, acá le suma 2 unidades, acá 2 unidades, acá 2 unidades en el numerador en todos. Y en estos tres últimos valores, bueno, lo memorizas que esto del regreso es 5 tercios de pi, 7 cuartos de pi y 11 sextos de pi. Bien, quise hacer este video para explicar porque quizás muchos de ustedes estarán perdidos porque yo les enseñé a utilizar el círculo trigonométrico, no les enseñé a utilizar un cuadro y esa es la similitud. Probablemente ahora parece un poco confuso, pero si ustedes lo practican un par de veces se les va a quedar, ¿sí? Si les quedó alguna duda, igual la ventaja de esto es que ustedes lo pueden volver a retroceder video y ver si lo entendieron o no. Y si aún así les queda duda, me lo pueden consultar por el grupo. No tengo problema con eso. ¿Sí? Otra aclaración más. Recuerden, esto es cuando el argumento es X. ¿Y qué ocurre si el argumento no es X? ¿Qué ocurre si el argumento es 2x más pi medios? Y obviamente siempre te vamos a dar un intervalo. Entonces, recuerden que se trabaja de la misma manera. El argumento lo escribís tal cual. ¿Sí? El argumento lo escribís tal cual y vas buscando con el círculo trigonométrico. Y te va a dar, obviamente, estos valores. Lo mismo con el segundo. 12x más pi medios es igual a 3 cuartos de pi más 2k pi. Pero recuerden que antes de darle valores acá, ustedes tienen que despejar x en ambas ecuaciones. ¿Sí? Revisen todo esto. Espero se entienda cómo deben utilizar ese cuadro. El aula donde les toca rendir, me parece que aún no figura en el Google Sites de la página de la cátedra Rosomando. O de repente ya lo subieron, pero bueno, lo pueden revisar ustedes en los próximos días y si no figura, nos pueden consultar por el grupo de WhatsApp. Otra cosa más, chicos, cuando ustedes lleguen a la sede paternal, ¿sí? Siempre pregunten si es cátedra Rosomando. Recuerden, ustedes pertenecen a la cátedra Rosomando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también existe otras cátedras con respecto a la materia de matemáticas 51. Entonces, ¿qué ocurre si vos llegás al sede paternal y te equivocaste de aula, ¿no? O pensás que estás en el aula adecuada, pero después al finalizar el examen te das cuenta que en esa aula se está evaluando a alumnos de la cátedra única, porque esa es otra cátedra. Existen dos cátedras, cátedra Rosomando y cátedra única. Entonces, sería, digamos, un problema, porque por más que vos hayas rendido tu examen de matemática 51, pero es otra cátedra, algunos dirán, es la misma materia, sí es la misma materia, pero es distinta cátedra. No te queda de otra que ese examen se anula. Es por esa razón que cuando ustedes estén en el aula, el docente que encuentran en el aula, pregunten si es cátedra Rosomando. Si es cátedra Rosomando, está todo perfecto, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, te equivocaste de aula? ¿Qué sé yo? A ver, el aula donde te toca rendir es el aula 20, ponele, ¿sí? Y vos te vas al aula 10, ¿sí? Te equivocaste. Pero si es la misma cátedra, como que por ahí se puede solucionar un poco el tema. Pero obviamente tienen que ustedes asesorarse si están en la cátedra y en el aula correspondiente, ¿sí? De última, si te equivocaste de aula pero estás dentro de la misma cátedra, de alguna manera se va a poder solucionar esto, de alguna u otra forma. Bueno, chicos,
éxitos en el examen final. Recuerden que todos rinden el mismo día, el 6 de diciembre. Lean bien, por favor, las condiciones que aparecen en el Google Site de la Cátedra Rosomando. Recuerden que el link está en el grupo de WhatsApp. Es donde ustedes han rendido el primer y el segundo parcial. Recuerden eso. Lean bien, por favor. Ahí están todas las condiciones, todo lo que ustedes tienen que llevar para el día del examen, etcétera. ¿Sí? Bueno, éxitos para todos y para todas.